al revisar la vida de Jefté, podemos encontrar esta división de la que ya he hecho mención antes, de 6 jueces mayores y 6 jueces menores, puesto que la historia de Jefté se encuentra enmarcada por 5 de estos jueces menores. En el capítulo 10 al comienzo se nos cuenta de Tola y de Jair. Después viene la historia de Jefté y en el capítulo 12 al final se nos cuenta de Ibsán, Elón y Abdón. Así que son 5 jueces de estos jueces menores. El primero de estos jueces menores es Samgar, que aparece en el capítulo 3, del cual también la Biblia ocupa solamente un versículo para hablarnos de los otros 6. Como ya he dicho, las narraciones son más extensas. Y de la vida de Jefté quiero que meditemos en 2 cosas. Primero, este voto tan famoso que él hace en Jueces 11, versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hay algunos comentaristas y que tratan de suavizar este pasaje y dicen que en realidad no ofreció un sacrificio humano a Dios, que quizá por lo que viene más adelante lo que ofreció fue una vida de servicio a Dios, que su hija quedó virgen y permaneció virgen hasta el final de sus días, por lo que dicen los versículos hacia adelante. Pero esto, aunque podría sonar plausible, en realidad está equivocado, puesto que el texto claramente usa la palabra holocausto, y holocausto se refiere a una ofrenda quemada, que claramente se refiere a que la víctima tenía que morir y los restos mortales de esta víctima tenían que ser puestos sobre el sacrificio y ser consumidos por el fuego. Jefté está ofreciendo un sacrificio humano a Dios. Esto es abominable, esto es una equivocación, un error enorme, y esto evidentemente no le agrada a Dios. Pero Jefté no lo sabe, Jefté no tiene conocimiento de Dios, y esta es la primera cosa en la que debemos meditar. Al acercarnos a Dios debemos entender o tratar de saber cómo es que nuestro Dios quiere ser adorado. En el caso de Jefté, Jefté pensó que por el tamaño de su sacrificio y por las palabras que él decía podía impresionar a Dios, y que el tamaño de su sacrificio era lo que le iba a garantizar la victoria. Esta es una equivocación que aún hoy en día prevalece. Mucha gente cree incluso en esto que se le llama como la teología de la prosperidad, se enseña esto, ¿no? Que algo así como: ¿cuál es el tamaño de tu necesidad? De ese tamaño debe ser tu ofrenda. Y eso es un error, es una mentira. El poder de Dios simplemente depende de Dios, depende de su misericordia. Así que Jefté comete este error. Él cree que va a alcanzar la victoria por el sacrificio que él está ofreciendo, y no es así. La victoria que él va a recibir es porque Dios ya ha decidido darles la victoria. Y Jefté no lo ha entendido. Sobre esto es su responsabilidad, pero también mucho en parte es responsabilidad de los levitas y de los sacerdotes, porque de ellos era la obligación de estudiar la ley de Dios, primero aprenderla y después enseñarla al pueblo. Si Jefté ignora la ley de Dios, es porque aquellos que tenían que enseñarle no se lo enseñaron. También Jefté pudo haber buscado aprender de ese Dios, no lo hizo, y por eso su adoración es una adoración equivocada. Y esta es la primera cosa en la que debemos meditar: cómo estamos adorando a Dios, cómo estamos sirviendo a Dios, de quién hemos aprendido a adorar a nuestro Dios, y si esa adoración realmente
ha salido de lo que la Biblia nos enseña, o lo hacemos porque alguien más lo dice y porque lo repiten y porque por mucho tiempo se ha hecho así y no hemos puesto en nuestro corazón el averiguar. Sobre esto que Jefté hace, quiero leer rápidamente Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Esto es lo que Jefté hizo. Ofreció un sacrificio neciamente, el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Este es Jefté, y este muchas veces puedo ser yo, y este muchas veces puedes ser tú. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios? Que tiene que salir de la sinceridad de nuestro corazón, sí, pero también tiene que venir de la pureza de la palabra de Dios, porque Jefté está ofreciendo algo, no sabemos qué tan sincero es, pero vamos a concederle que lo hizo con toda la sinceridad de su corazón. Aún así, esa no es una ofrenda aceptable. Él no puede ofrecer un sacrificio humano a Dios. Entonces, ¿hasta dónde está el límite de aquello que podemos ofrecer? Y esto es lo que Eclesiastés nos dice. Ten cuidado con lo que estás haciendo en tu servicio a Dios. Y en el versículo 5 dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque Jefté lo hizo por ignorancia, y muchas veces nosotros también lo hacemos por ignorancia, pero aún en ello hay culpabilidad. Así que primero meditemos en esto, aprendamos de la palabra de Dios cómo es que nuestro Dios tiene que ser adorado. Y en segundo lugar, muy a pesar de todos los errores que Jefté cometió, de todas las deficiencias en su carácter y en su persona, Dios no tiene nada que reprocharle al final. Así que cuando leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, cuando el apóstol Pablo hace una recapitulación completa de la historia del plan de salvación y llega al libro de los jueces, lo menciona a él. Quiero primero leer Hebreos 11:2. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, lo que está diciendo es, los que vienen en toda esta lista fueron los que alcanzaron buen testimonio delante de Dios mediante la fe. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y aquí está Jefté, en esta lista. Dios no tiene nada que reprocharle, porque la fe es una fe que viene a justificarnos delante de Dios, porque por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él, y ahora Dios no tiene nada que reprocharnos. El perdón de Dios es tan grande y tan difícil de entender, que va precisamente más allá de todo esto. Al ver la vida de Jefté, cuando Dios hace mención de él en Hebreos 11, dice, él alcanzó buen testimonio por medio de la fe. Y a mí esto me llena de esperanza, porque yo puedo ponerme en ese lugar. En el caso de Jefté tenía una madre que era prostituta, sus hermanos no lo querían, lo corren, y al final termina con una banda de bandidos, de personas que no tenían nada que hacer. Y esos son con los que Jefté termina, un grupo de personas igual o peores que él. Y de él es de quien Dios se vale para alcanzar esta victoria. Así que esto a mí me llena de esperanza. Yo puedo no justificarme, porque esto no justifica los actos deplorables de las personas, pero sí podemos acercarnos con la esperanza
de que delante de Dios no seremos avergonzados. Él no tiene nada que reprocharnos porque por el sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos ve como lo que dice aquí, hombres que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Así que esforcémonos por alcanzar este testimonio así como estos hombres lo alcanzaron. Que Dios les bendiga.